Muy bien, estamos en el libro de Romanos, dilo conmigo, Romanos. Y aquí en Romanos nosotros pasamos la semana pasada, el domingo pasado, por la primera parte del libro de Romanos, que son capítulos 1 a 8. Y el día de hoy vamos a meternos en capítulos 9 a 11, que es la próxima parte. Pero antes de entrar en el mensaje, tengo que decir algo que, sentí muy fuerte que el Señor me estaba mostrando, porque capítulos 9 a 11 tienen que ver con la nación de Israel. Dilo conmigo, Israel. Y yo pensé, ¿cómo eres Dios de que en este domingo que me caigo literalmente aquí en Romanos 9 a 11, donde Pablo el apóstol habla de Israel, estamos literalmente en medio de una temporada donde las noticias de Israel han sido muy fuertes y muy prevalentes, y especialmente con esta semana pasada con que Israel fue atacado por la nación de Irán a causa del hecho de que Israel había matado a varios líderes y otros del grupo terrorista Hezbollah, que está ubicado en Líbano. Y no solo eso, sino mañana, dilo conmigo, mañana Israel tiene el primer aniversario del ataque terrorista de Hamas contra ellos, que pasó el año pasado en octubre 7. Entonces dije, ok, Señor, de repente justo en este mismo fin de semana me pones en la parte de la Biblia donde Pablo está hablando fuertemente acerca de esta nación. Así que mi prédica el día de hoy va a ser un poco distinta, un poco diferente comparado a como normalmente predico. ¿Cuántos están todavía asistiendo a la escuela? Sea la preparatoria o la secundaria o la universidad. Algunos cuantos por acá. ¿Y cuántos están felices que ya se graduaron o que ya no han ido a la escuela por mucho tiempo? Bueno, el día de hoy, bienvenidos a clase vida, porque les voy a enseñar algunas cosas que creo que van a ser de bendición para ustedes. Así que el título el día de hoy tiene que ver con Israel y se llama lo siguiente: de una porción a la perfección. ¿Pueden decir eso conmigo? De una porción a la perfección. Voy a arrancar en Romanos capítulo 10, versículos 20 y 21, los últimos dos versículos de este libro, que dice lo siguiente: luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo: me encontraban personas que no me buscaban, me mostré a los que no preguntaban por mí. ¿De quién está hablando Pablo? De los gentiles. Dilo conmigo, gentiles. Mírale a alguien y diles: tú eres uno de ellos. Fuera de que si eres judío no eres, pero sin que eres judío eres gentil. Así que él está diciendo, o Isaías, estaba diciendo: ¿sabe qué? Hay un pueblo que no me buscó, pero me mostré a ese pueblo. ¿Y a qué pueblo? Los gentiles. ¿Y cuántos agradecidos porque Dios se reveló con nosotros, no? Y de ahí en versículo 21 el enfoque en Israel. Él dice: pero con respecto a Israel, Dios dijo: todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron, ¿qué dice? Desobedientes y rebeldes. Mírale a alguien, diles: no seas rebelde. ¿Cuántos rebeldes están aquí? Y con eso llegamos a Romanos capítulo 11, donde quiero enfocar el tiempo. Ahora, para que sepan, versículos 1 a 12, yo hablé
rápidamente acerca de esos versículos en el primer servicio del día de hoy, pero era una repasada muy rápida, así que si quieres saber un poco más de esos 12, escucha al primer servicio más tarde. Pero quiero comenzar donde comienza tu boletín, que es versículo 13. Versículo 13 es donde vamos a arrancar en este momento. En los primeros 12 versículos, Pablo habla de la experiencia de Israel y cómo algunos rechazaron y otros aceptaron lo que Dios tenía para ellos. Y cuando llegamos al versículo 13, dice lo siguiente: menciono todo lo anterior especialmente para ustedes. ¿Quiénes? ¿Para quiénes? O sea, él mencionó que versículos 1 a 12, todo de Israel, pero para el beneficio de ¿quiénes? Los gentiles. Dios me designó apóstol a los gentiles. Pongo énfasis en esto. Él dice, porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan, ¿qué dice? Celos de lo que tienen ustedes los gentiles, y entonces yo pueda salvar a algunos de ellos. Es como lo que ha ocurrido en mi casa cuando mis hijos eran más chiquitos. Yo preguntaba a uno de ellos, hey, te quiero llevar a un helado, ¿quieres ir? Y el hijo me decía, Rocío, tú sí, ¿no? Ya, yo también. Pero mi hijo decía, no. ¿Qué pasa? Así que como tengo 5, no me faltan otros para preguntar, ¿no? Así que voy con otro y le digo, ¿quieres que te lleve a comer un helado? Y ese hijo dice, sí. Así que ponemos los zapatos, abrimos la puerta, y el hijo que dijo no nos pregunta, ¿y a dónde van ustedes? Pues a agarrar un helado. Yo quiero ir. Hace 28.3 segundos atrás dijiste que no querías, y ahora quieres. ¿Por qué? Porque tuvo celos. No es que quería el helado, es que no quería que no tuviera lo que el otro niño iba a tener. Y esto es exactamente lo que Pablo dice. A lo mejor por muchos gentiles llegar a la fe en Cristo Jesús, mi familia, los judíos, llegarán al punto donde dicen, nosotros también. Y él dice, pues si el rechazo de ellos, de los judíos, hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de los judíos será algo aún, que dice, más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos. Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron, ¿qué dice? Santos, sus descendientes también serán, ¿qué? Santos. Del mismo modo que toda la masa de pan es, ¿qué? Santa, porque, ¿qué dice aquí? La porción, dilo conmigo, la porción. La porción que se da como ofrenda es santa. Pablo habla de esta manera en otro caso. ¿Cuántos están casados aquí? ¿Dónde están los casados? Muy bien. Y si no estás, que Dios te conceda los deseos de tu corazón. Pero Pablo habla a casados, pero específicamente él lo dijo de esta manera. Si tú, por ejemplo, eres esposa en otro libro y eres creyente y tu esposo no es creyente, tú santificas a tu esposo. ¿Qué está diciendo? ¿Que su esposo automáticamente es salvo? No. Está diciendo que por la creencia de la esposa va a cambiar, va a impactar la vida de su cónyuge que no conoce a Cristo. Y de la misma manera, Pablo está diciendo, mira, hay una porción, un remanente, una porción de judíos que creen en Jesús. Pero por esa porción que cree en Jesús, ellos harán que el resto de Israel sea santo, que ellos también llegarán a la fe en Cristo Jesús. Y por eso he llamado
llamado el mensaje de una porción a la perfección, porque ahorita todavía estamos viviendo en los tiempos de la porción. Hay una porción de judíos que han puesto su fe en Cristo Jesús, pero un día llegará a la perfección. Y vamos a ver eso aquí. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también, ¿qué dice? Lo serán. Algunas ramas, miren lo que él dice, algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido, ¿qué dice? Arrancadas. Y ustedes los gentiles quieren ramas de un olivo, ¿de qué manera? ¿Cuántos son silvestres en este lugar? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dile a la persona a tu lado, tú eres uno de esos. Pero los que eran las ramas de un olivo silvestre, los gentiles, fueron injertados. Así que ahora ustedes también, Pablo dice a nosotros, también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Así que, mira lo que él dice, así que no se ¿qué? Jacten. Mírale a alguien más y diles que seas humilde. No se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron ¿qué? Arrancadas. Ustedes solo son una rama, no son la raíz. Tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas, los judíos, para darme a mí, el gentil, lugar. Es cierto, Pablo dice, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque ¿qué? No creyeron en Cristo. Y tú estás ahí solamente porque sí crees en Cristo. Así que no te consideres, dile a la persona a tu lado, no eres tan importante. Para Dios todos somos muy importantes, pero en comparación a otros no somos tan importantes. Más bien teme lo que podría suceder. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. ¿Y cuántos seguirán confiando en su bondad? Amén. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y si el pueblo de Israel, mira esto, abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú, por naturaleza, eres una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte a ti en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenecen, hablando de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, llego a estos dos versículos donde quiero enfocar la mayoría del tiempo para compartirles este concepto. Versículo 25 dice esto: mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio. ¿Pueden decirlo conmigo? Misterio. Este misterio, ¿qué misterio? El misterio de que Él arrancó a los judíos que no creyeron en Él y que Él injertó a los gentiles que sí creyeron en Él. Es un misterio. Quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan
orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel, parte del pueblo, todos no, parte. El pueblo de Israel tiene el corazón endurecido. Una parte no, una parte ha creído. Hay una porción, un remanente que ha puesto su fe en Jesús. Pero hay una parte del pueblo de Israel que tiene el corazón endurecido. Pero todos leen esta próxima parte conmigo. Pero eso, en voz alta, eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Tengo una pregunta. ¿Todavía hoy en día gentiles están siendo salvos? Entonces no hemos llegado todavía a ese momento. Hasta que el número completo de gentiles sean salvos. Entonces, versículo 26, leyéndolo todos juntos, dice: y entonces todo Israel será. Oh, la promesa es que Israel pondrá su fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Fuerte ese aplauso al Señor. Así pasará. En el día final, después de que todos los gentiles que tienen que poner su fe en Cristo lo hayan hecho. Entonces, con esto en mente, vamos a estudiar unos temas el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes les gustan leer o estudiar de los tiempos finales? ¿Algunos de ustedes? Wow, mira esto, hay varios aquí y le gustan estudiar. Por muchos años, gente venía conmigo como pastor y me preguntaba: pastor, ¿qué opinas de los tiempos finales? Les dije: solo tengo una opinión. ¿Qué es? Que en las palabras de Jesús debemos siempre estar listos. Y sigo con eso. Así que para el resto de ustedes que no estudian los tiempos finales, eso funciona bien, ¿ok? Que solamente estés listo para la llegada de Jesús. ¿Les parece bien? Pero para los que quieren aprender algo pequeño de los tiempos finales, voy a compartir algo que tiene que ver con lo que hoy estoy predicando. Hay 4 perspectivas principales acerca de los tiempos finales. Se llaman los siguientes: el primero, amilenialismo; el segundo, postmilenialismo; el tercero, premilenialismo histórico; y el cuarto, premilenialismo dispensacional. Palabras muy grandes. ¿Y qué son estas? Bueno, me imagino que se van a dar cuenta que todos los 4 tienen una palabra en común. Y la palabra es milenialismo, que viene de la palabra milenio. ¿Y qué es un milenio? 1000 años. Así que el concepto de 1000 años tiene que ver con todas las perspectivas acerca de los tiempos finales. Y el que cree que Jesús va a venir va a tener una perspectiva acerca de estos 1000 años. Así que rápidamente hay que entender esto, porque el que cree que Jesús no vuelve cree algo que es antibíblico, porque todos los creyentes que han puesto su fe en Cristo Jesús creen que Jesús sí vendrá en algún momento. Amén. Amén. Damos ese aplauso al Señor. Amén. Así que algunos de ustedes están haciendo lo que yo hago en conferencias: toman fotos de la pantalla. Bien. Así que amilenialismo, muy rápido, básicamente cree esto: de que cuando Jesús ascendió al cielo, en ese momento comenzó el milenio y Él está reinando desde ese punto, ¿ok? Ahora, para ellos el milenio
es un símbolo, no es 1000 años exactos. Es un símbolo del tiempo que Jesús va a reinar a través de o nosotros con Él aquí en el mundo, y que después del milenio, sea lo que sea la cantidad de tiempo que no sabemos, Jesús volverá. Ese es amilenialismo. Postmilenialismo declara lo siguiente, gracias. Declara lo siguiente, que cuando Cristo ascendió al cielo, Él comenzó, claro que sí, a reinar, pero habrá un periodo de 1000 años exactos que pasarán. Lo único es que tú y yo no sabemos cuándo son. Puede ser que estamos en medio de ese tiempo ahorita, pero después de un periodo de 1000 años, Jesús volverá al final de ese periodo. Ahora, premilenialismo va en la otra dirección. Premilenialismo histórico declara que habrá un milenio de 1000 años, pero solamente después de la segunda venida de Jesús. Él va a venir y Él va a reinar físicamente en la tierra por 1000 años. Y el premilenialismo dispensacional básicamente dice lo mismo, pero tiene unas distinciones importantes en un concepto ahorita que voy a mencionar. Tengo una pregunta: ¿cuántos de ustedes en algún momento o leyeron los libros o vieron las películas de Left Behind, dejado atrás? ¿Alguno de ustedes? Para que sepan, esos libros o películas compartan premilenialismo dispensacional. Es la perspectiva que dan. ¿Cuántos de ustedes, porque algunos están todos perdidos aquí, como que pastor, yo no tengo la menor idea de qué? Ayúdame, pastor, que yo vine solo para que me dijeras todo va a estar bien. Ok, todo va a estar bien, amén. Pero mira esto. ¿Cuántos de ustedes han oído, en cuanto a tiempos finales, la palabra tribulación? Oh, ok. Si tú has oído la palabra tribulación en este contexto, eso cae fuertemente dentro del premilenialismo dispensacional. Para que sepan el concepto de la tribulación. También el histórico lo tiene, pero déjame describir unas perspectivas que unos tienen. La tribulación es un periodo de, más probable, según lo que los que creen en esto creen, 7 años, que serán 7 años de gran dificultad para el mundo. Los que creen que Dios nos removerá antes de la tribulación se llaman pre-tribulación, o sea, Dios nos removerá. Y hay muchos que dicen amén, aleluya, que me remueve desde que eso ocurra. Otros creen que vamos a quedarnos por un ratito, la mitad de la tribulación, y en medio de la tribulación Dios nos va a quitar. Entonces es como en medio, o sea, tribulación. Y el último son algunos que creen que vamos a sufrir por toda la tribulación y que Dios nos sacará después, que se llama post-tribulación. No hay muchos que quieren eso, pero hay algunos que lo creen. Pero lo interesante, déjame decir esto, es que el debate entre muchos cristianos hoy en día se trata de la tribulación, pero puede ser que tú, que has estudiado los tiempos finales, ni se te ha fijado o has fijado de que la tribulación solamente cae dentro de dos de las cuatro perspectivas aquí. Las primeras dos no tienen una tribulación. ¿Por qué? Porque creen en las primeras dos que la tribulación ocurrió ya para el pueblo de Israel y también cristianos en AD 70, cuando Roma
conquistó a Israel y derribó a Jerusalén y al templo en Jerusalén. Entonces las dos primeras perspectivas creen que esa tribulación ocurrió en ese momento. Así que algunos van a preguntar, Pastor Jeff, ¿dónde es que tú caes en esta lista de los 4? Déjame decirles unas cosas antes de seguir, ¿ok? ¿Hasta ahora están conmigo? Ok. No esperaban todo esto en un día domingo, pero aquí está. Algo muy importante antes de yo continuar, porque voy a dar una perspectiva de esto y también voy a dar una perspectiva de Israel acerca de hoy en día y el futuro. Si tú has tomado la decisión de someterte aquí en esta iglesia, sumisión es diferente que esclavitud. Esclavitud es forzado, sumisión es que alguien decide, ¿no? Es opcional. Y si tú has decidido someterte aquí en esta iglesia, bajo el liderazgo de esta iglesia, tienes que hacer todo lo que te dimos hacer. Ahorita, brinca, para ahorita. Qué rebeldes que son. Tú has decidido someterte aquí en esta iglesia. Escúchame bien. Está bien estar a veces en desacuerdo con ciertas cosas. No tenemos que estar de acuerdo en todo para seguir viviendo sometidos. Por ejemplo, yo peleo con mi esposa. Ustedes también. Peleamos de qué queremos comer. ¿Cuántos han tenido esas peleas? ¿Han tenido esos desacuerdos algunos? Y ¿sabe qué? Yo no le digo a mi esposa por el desacuerdo de qué vamos a comer, mejor nos separamos. Estaría como, no, estás loco. Porque Pablo nos enseña de que hay que someternos los unos a los. Y el mismo concepto aplica donde en la iglesia. Que si estamos de acuerdo en los puntos principales de doctrina y teología, a lo mejor va a haber algunas áreas donde dices, ese pastor me suena un poco loco en su perspectiva. Y está bien, pero te quedas firme porque eso se llama madurez. Porque si dices que no me gusta ese punto de vista, a lo mejor va a otro lugar que está de acuerdo. Bueno, cuando llegas allá vas a estar de acuerdo con esa, pero en desacuerdo con otras cosas. Nunca vas a estar 100% de acuerdo en todo. Por ejemplo, déjame decirlo, ya entro en lo que tengo que decir. Yo crecí en una familia dispensacional. Pero me inclino, no estoy todavía metido, pero me inclino hoy en día en el que se llama postmilenialismo. Me inclino en esa dirección hoy en día. Ahora, si preguntas a mis padres, ellos son dispensacionales, totalmente. Pero si me preguntas a mí, me inclino más hacia el postmilenialismo. Ahora, si preguntan, ¿por qué, Pastor Jeff? Bueno, un par de cosas. Número uno, el premilenialismo dispensacional es una invención más, bastante joven. O sea, la creencia dispensacional comenzó al final del siglo XIX, 1880 o 90 por ahí, y fue popularizado por una Biblia llamada Scofield, el Scofield Bible, que comenzó, él escribió sus notas en la Biblia y promovió fuertemente ese punto de vista, y ha sido promovido fuertemente aquí en los Estados Unidos, porque muchos en este mundo dispensacional creen que los Estados Unidos de repente es parte del gran plan de Dios en el mundo y tiene algo que ver hasta que te das cuenta que no hay ningún Estados Unidos en la Biblia. Y aunque sí, yo creo que Estados Unidos, como muchos lugares, es parte del plan de Dios,
Yo no tengo ningún problema en decir que Dios ha usado grandemente a esta nación en la historia del mundo. ¿Están de acuerdo? Por eso muchos han venido aquí, ¿no? Entonces Dios lo ha usado y Dios ha tenido un propósito. La realidad es que lo que me fascina, no estoy tratando de convencerles para que sepan, tú estúdialo y puedes llegar a tu propia opinión del tema, pero lo que me fascina del postmilenialismo es porque cree en una iglesia victoriosa. Cree en una iglesia que sigue avanzando día tras día y que va a avanzar victoriosamente hasta la llegada de Cristo. El dispensacionalismo básicamente enseña que Cristo vendrá cuando todo está horrible y difícil, donde el postmilenialismo dice no, la iglesia está avanzando, gente está siendo salva y cuando Cristo regresará a una iglesia en victoria en este mundo. Esa perspectiva me gusta. ¿Hay evidencia bíblica de eso? Sí hay, pero ese no es el tema para el día de hoy. Pero déjame decirles que básicamente el premilenialismo dispensacional apoya a la nación de Israel fuertemente, pero fuertemente. Y amilenialismo, postmilenialismo apoyan muy poco a Israel. Básicamente creen que Israel es una nación como cualquier otra nación y no tiene nada que ver, y los judíos que llegan a la fe en Cristo Jesús llegarán y ahí está, pero la nación de Israel no es nada, es como cualquier otra nación en la tierra. Ahora, algunos de ustedes ya están pensando, entonces si te inclinas hacia el postmilenialismo, ¿significa que tú, Pastor Jeff, no apoyas a Israel? No, yo apoyo a Israel. Y yo a lo mejor me caigo en algún espacio en medio entre los dos extremos. ¿Por qué? Porque a un lado, especialmente en el mundo dispensacional, realmente enfocan demasiado en la distinción diferente entre el pueblo de Israel y los que han puesto su fe en Cristo Jesús. Y creo que ese enfoque puede llegar a un extremo que no es de beneficio y a un extremo que termina en algunos casos en teología errónea, por ejemplo, creyendo de que por alguien ser judío automáticamente es salvo, y no es así. Pero tampoco estoy al otro extremo de creer que la nación de Israel no tiene nada que ver y que es solamente una nación y ahí está como cualquier otra nación, tampoco. ¿Por qué? Porque todavía hay promesas en esta palabra para Israel que no se han cumplido y tienen que ser cumplidos. Igual como lo que acabo de leer, de que todo Israel será salvo. Entonces, aunque me inclino hacia el postmilenialismo, no me caigo muy fuerte con los que son de ese campo en cuanto a su perspectiva de Israel. Ahora, yo creo que muchas de las profecías de Dios en la palabra para Israel ya han sido cumplidas en Jesús y en las primeras décadas después de Jesús, pero no significa que todas han sido cumplidas. Si quieres otra comparación es esta: los dispensacionales dirían que la mayoría de las profecías siguen vigentes y que no han sido cumplidas, donde los postmilenios y amilenios dirían todas han sido cumplidas o la gran mayoría. ¿Y dónde me caigo yo? Como más o menos la mitad han sido cumplidas y la otra mitad todavía faltan.
Entonces, ¿dónde agarramos este concepto? Ahí voy a llegar, pero déjame repasar muy rápido la progresión bíblica de los judíos y los gentiles. Número uno, cuatro puntos en un proceso. Número uno, en Hechos 2, los judíos que hicieron, aceptaron a Jesús. Sí, judíos de todas las naciones en Hechos 2, cuando Pedro predica, aceptan a Jesús. Pero con el tiempo Pablo anda predicando, llegamos a Hechos 18 y también lo que Pablo dice en Romanos 11, que los judíos rechazaron a Jesús después de los que antes aceptaron a Jesús. ¿Y qué ocurre ahí entonces? El evangelio ya se abre ¿para quiénes? ¿Para quiénes? Los gentiles, y los gentiles aceptan a Jesús y siguen aceptando a Jesús. Ahora, ¿hay algunos judíos que siguen aceptando a Jesús? Sí, ellos son la porción. Y de ahí llegamos al cuarto paso en el proceso de que los judíos aceptarán a Jesús, todos los judíos, todo Israel, después de que el número completo de gentiles acepta a Jesús. Lo que él dice ahí en Romanos 11. Y este es el proceso. ¿Y dónde estamos? Otra vez estamos en el tiempo donde hay todavía muchos gentiles llegando a Cristo, unos pocos judíos que son parte de la porción, llegando a ese momento final cuando el número grande de gentiles aceptan y que al final Israel también aceptará a Cristo. Así que, ¿qué promesas, qué palabras proféticas siguen vigentes o siguen en proceso? Unos ejemplos aquí. Por ejemplo, Salmo 105, versículos 7 a 11, dice: Él es el Señor nuestro Dios, su justicia se ve por toda la tierra, siempre se atiene a su pacto, al compromiso que adquirió con 1000 generaciones. Es el pacto que hizo con Abraham y el juramento que le hizo a Isaac. Se lo confirmó a Jacob como un decreto y al pueblo de Israel, que dice, como un pacto. ¿De qué manera? Eterno. ¿Y qué es el pacto eterno? Mira versículo 11: te daré la tierra de Canaán como tu preciada posesión. Como ese es parte de este pacto de Dios, cuando los judíos no estaban en la tierra y finalmente llegaron a la tierra en 1948, esa es parte de la promesa de Dios. Cuando dicen amén. Mateo 19, 28, Jesús contestó: les aseguro que cuando el mundo se renueve, el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso no ha pasado. Lucas 21, 24: los matarán a espada, nos serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo, y Jerusalén será pisoteada por los quienes gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles, ¿qué dice? ¿Y ha llegado a su fin? No. Mateo 23: oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste. Y ahora mira, tu casa está abandonada y desolada. Pero ¿qué dice? Pues te digo lo siguiente: no volverás a verme hasta que paramos. ¿Hasta qué significa? Que volverán a verle. Pero ¿hasta qué punto? Cuando digas: bendiciones el que viene en el nombre del Señor. Eso todavía está vigente para el futuro. Y puedo ir a varios otros. Está bien, estos son suficientes. Hay muchos más que todavía tienen promesas que están en
cumplimiento en proceso o serán cumplidos en el futuro. Pero acuérdense del versículo 26, lo más importante, que en versículo 26 declara: y entonces todo Israel será salvo. Y eso yo creo la palabra de Dios. Así que, ¿qué es mi perspectiva al final de todo esto? Es esta: de que Dios salvará al pueblo de Israel, y como Él salvará al pueblo, la nación de Israel, aunque es una nación secular en el gobierno, no es una nación de ley que sigue la ley de Moisés, no es igual a la nación de Israel del Antiguo Testamento. Pero la nación de Israel es todavía parte del plan de Dios para, en lo último, que traer salvación a todos los judíos, para que ya en el día final no habrá ninguna distinción, sino habrá un solo pueblo de Dios, que son todos los que han puesto su fe en Cristo Jesús. Amén. Así que con todo esto, lo que quiero hacer es lo siguiente. Voy a pedir que se pongan de pie conmigo. Y tenemos 3 cosas más que vamos a hacer. Yo voy a hacer una declaración acerca de Israel, para que tengamos unas palabras directas y claras acerca de nuestra perspectiva de Israel. Después de eso cantaremos un poco. Voy a leer algunos versículos que vienen al final de capítulo 11, y después de eso entraremos en la Santa Cena, para terminar el servicio con el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, que es lo más importante para nosotros. Aquí viene mi declaración sobre Israel. El pueblo judío tiene un derecho histórico otorgado por Dios a su patria. Como dice el Salmo 105, versículos 43 a 45, así que sacó a su pueblo de Egipto con alegría, a sus escogidos con gozo, les dio las tierras de las naciones paganas, y cosecharon cultivos que otros habían sembrado. Todo eso sucedió para que siguieran los decretos del Señor y obedecieran sus enseñanzas. Alabado sea el Señor. Hoy la nación de Israel está rodeada de naciones donde la religión principal es el Islam. Israel es la única nación en el planeta donde el pueblo judío tiene un lugar al que puede llamar hogar. Debido a estas razones por sí solas, es suficiente decir que apoyamos sin vergüenza el derecho de Israel a existir. Mañana, 7 de octubre, cuando Israel recuerde el horrible ataque de Hamás, que se llevó más de 1000 vidas, mientras que todavía hay cerca de 100 rehenes retenidos por Hamás, incluidos 4 estadounidenses. Hay otros que quieren acabar con Israel, como lo demuestran las numerosas protestas que tuvieron lugar ayer por todo el mundo. Rechazamos el lenguaje de quienes no creen que Israel tenga derecho a existir. Los que dicen el llamado Estado de Israel
o colonia de colonos, o del río al mar, que pretende apoderarse por completo de toda la tierra de Israel, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, dejando al pueblo judío sin hogar. Si bien la nación moderna de Israel tiene un gobierno secular que es imperfecto, al igual que Israel ha sido históricamente imperfecto, y como también lo ha sido nuestro propio país, creemos que un día todo Israel se salvará al poner su fe en el único Mesías, Yeshua Melech HaMashiach, Jesús el Mesías y Rey. Por eso creemos que el pueblo judío debe ser apoyado debido a las promesas de Dios ya cumplidas, así como a las promesas que aún están por cumplirse. Vida Church cree en el derecho de Israel a existir y a proteger su patria, a vivir en seguridad, libre del temor al terrorismo. Este compromiso no nos hace políticos, nos hace bíblicos. Y aquí nos paramos. Israel, te llamamos a que mires a Yeshua, el Mesías que murió y resucitó de entre los muertos, en quien está la vida eterna. Israel, te apoyamos, prestamos nuestra voz como una entre muchas en apoyo tuyo, y te bendecimos con la bendición sacerdotal de Números 6, 24 a 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te extienda su amor. El Señor mueva su rostro hacia ti y te conceda la paz, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Oh, gracias, Señor. ¿Cuántos creen que Él es santo por siempre y que Él cumplirá cada plan y cada promesa que Él tiene? Y entonces, versículo 26, solo prestando atención, todo Israel será salvo. Como dicen las Escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad, y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia, y eso los beneficia a quienes, a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él eligió
a los antepasados Abraham, Isaac y Jacob, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Ustedes, amén, los gentiles antes eran rebeldes contra Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Ahora ellos son los rebeldes y a ustedes Dios les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios, pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Y todos en voz alta leyendo: pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Fuerte ese aplauso.